Bienvenidos, en este video veremos otro ejemplo de cómo realizar la factorización de un trinomio que tiene esta forma. Entonces, por ejemplo, si tenemos que realizar la factorización de esta expresión, como pueden observar, esta expresión tiene la forma antes vista. Entonces, en primer lugar tendremos que multiplicar y dividir toda la expresión por el término o el factor que multiplica al término que está al cuadrado. Entonces tendremos que multiplicar por 6 y dividir por el mismo factor. Entonces, tendremos que multiplicar de manera conveniente en primer lugar para que el resultado del numerador de la expresión resultante sea un trinomio que tenga un cuadrado perfecto y además otro término que tenga como factor el término que se elevó al cuadrado. Entonces, en primer lugar, si multiplicamos 6 por el primer término del trinomio, para que quede como un cuadrado perfecto, deberíamos escribirlo como 6a al cuadrado. Luego, si multiplicamos 6 por el segundo factor, para que quede como factor el término que se elevó al cuadrado, podemos reagrupar los factores y ubicar el término que se elevó al cuadrado al final. Entonces, en primer lugar, ubicaríamos 23b y luego ubicaríamos el factor por el cual multiplicamos, que sería 6, y finalmente la a. Entonces, como notan, quedó al final el término que se elevó al cuadrado. Y finalmente multiplicamos 6 por el último factor y nos quedaría menos 24b al cuadrado. Y como multiplicamos y dividíamos por el mismo factor, tenemos que dividir toda esta expresión por 6. Ahora entonces tendremos que factorizar el trinomio que está en el numerador de la expresión como el producto de dos binomios que tienen un término en común. En este caso el término en común sería 6a, ya que es el término que se elevó al cuadrado. Y luego tendremos que obtener los segundos términos de los binomios, que en primer lugar tienen que cumplir dos condiciones. En el primer caso, la suma tiene que ser equivalente a 23b, y por otro lado, el producto de estos términos debe ser equivalente a menos 24b al cuadrado. Entonces, tenemos que encontrar dos términos que cumplan con estas dos condiciones mencionadas. Entonces, en realidad los únicos dos términos que cumplen con estas dos condiciones serían menos b y por otro lado 24b. Si los sumamos, efectivamente da 23b, y por otro lado, si multiplicamos estos términos, efectivamente también da menos 24b al cuadrado. El producto es equivalente entonces al término independiente del trinomio, que era lo que queríamos obtener. Entonces estos serían los términos que están en segundo lugar en los binomios, menos b y por otro lado 24b. Entonces toda esta expresión queda dividida también en 6. Finalmente debemos extraer del numerador el factor que está en el denominador de la expresión para poder simplificar. Entonces, podemos extraer en este caso el 6 como factor del segundo binomio, ya que este binomio es factorizable por 6. Entonces, factorizamos por 6 el segundo binomio y obtendríamos en primer lugar a y luego 4b. Y todo esto queda dividido en 6. Como podemos observar, esta expresión se puede simplificar como antes habíamos mencionado. Entonces simplificamos por 6 y finalmente entonces la factorización del trinomio que teníamos en un principio sería el producto de estos dos binomios, 6a menos b y a más 4b. En síntesis entonces, en primer lugar lo que debemos hacer es multiplicar y dividir toda la expresión por el factor que acompaña al término que está al cuadrado. Y debemos obtener una expresión convenientemente en el numerador que sea un trinomio que esté compuesto por un cuadrado perfecto y además otro término que tenga como factor el término que se elevó al cuadrado. Luego entonces tendremos que factorizar la expresión como el producto de dos binomios que tienen un término en común y luego finalmente tendremos que extraer del numerador el factor que está en el denominador para así poder simplificar la expresión y finalmente que quede el producto de dos binomios.